Queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio el cumplimiento de una promesa de Jesús. Jesucristo, durante su vida pública, le prometió a San Pedro que lo iba a hacer el primer papa de la Iglesia. Fue aquella vez que le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues bien, esa promesa de Jesucristo a Pedro la cumplió en el Evangelio que hemos escuchado hoy, después de resucitado. Jesucristo le hace reparar su triple negación, la de Pedro, con 3 actos de amor, y le dice 3 veces, número perfecto: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ahí le hace efectivamente el primer papa de la Iglesia, y ahí se fundamenta el primado de San Pedro, del cual son sucesores todos los papas que hemos tenido en la Iglesia Católica, 265-66, hasta el Papa Francisco actual. Fijémonos que Jesucristo no tiene ovejas de lana, sino que se refiere a los hombres, a las personas del mundo, y no a un grupo pequeño o de un país no más. Los corderos de Jesucristo son toda la humanidad hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, está poniendo como cabeza, vicario de él, a un hombre que, como ha de morir, tiene que tener sucesores, y eso es algo principal e insustituible en la Iglesia fundada por Jesucristo. Por lo tanto, si una religión que se dice fundada por Dios no tiene esa cabeza universal que representa a Cristo para todos los fieles, entonces no es la religión verdadera. ¿Y cuál es la única religión del mundo que tiene esa cabeza visible por todo el mundo, que tiene sus sucesores hasta hoy en 2000 años? Solo la Iglesia Católica. ¿Y qué significa ese verbo pastorear, apacentar? Significa los 3 cargos o múnera que tiene la jerarquía católica y que fluyen a través del Papa a todos los obispos y sacerdotes que tienen oficios eclesiásticos. Y este triple munus o oficio es el enseñar, regir y santificar. Primero enseñar para saber lo que es bueno y lo que es malo y lo que ha revelado el Señor. Después regir, que es poner leyes para que nos marquen el camino e ir todos juntos como rebaño de Jesucristo. No cada uno por libre, como está de moda hoy, católico por libre, que es salirse del rebaño del Señor y estar a merced de los lobos. Y tercero, santificar, sobre todo a través de la liturgia y de los sacramentos. Eso es el gobierno propio que también tiene un buen padre y una madre de familia. Enseña a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Segundo, regir, pones las leyes y normas de la casa que todos han de cumplir. Por ejemplo, a tal hora en casa, por ejemplo, a tal día tenemos que ayudar en la limpieza, por ejemplo, se come así de esta manera, etcétera, etcétera. Y tercero, santificar, que en la casa, un buen padre y madre de familia, podríamos simbolizarlo con el comer y el darle todo lo necesario a los hijos, para que tengan una vida digna en este mundo. Lo mismo la Iglesia nos enseña lo bueno y lo malo, nos pone normas y leyes para que vayamos todos juntos, por ejemplo, la misa el domingo. Y tercero, nos da el alimento espiritual, del cual el más importante es la Eucaristía. Así que fíjense qué catástrofe es salir de la Iglesia o decir que soy católico por libre y que no quiero ir por el camino del rebaño del Señor, que quiero desentenderme de esa jerarquía que ha puesto Jesucristo en la Iglesia. Y como dije antes, del Papa
vienen todos los poderes jerárquicos que tiene la Iglesia, los obispos, sucesores de los apóstoles, y a través de los obispos, todos los sacerdotes que son párrocos o tienen otros oficios eclesiásticos, tienen ese poder que les viene de Cristo a través de la cabeza visible que es el Papa. ¿Cuál es el peligro hoy día ante este pastor que, como es invisible, trabaja, guía, alimenta a los fieles a través de la Iglesia? Que el mundo pretende desprestigiar a esa Iglesia que somos todos, para que el fiel ya no se sienta obligado a acudir a los que ha puesto Dios como sus representantes para el perdón de los pecados, pues si ellos son peores que yo, dirán, o para alimentarse espiritualmente, pues si ellos están más vacíos que yo, dirán, o para saber lo que está bien o que está mal, pues si ellos están más perdidos que yo, ¿qué me van a decir? Y ese objetivo de desprestigio, que es una manera de perseguir también y todavía más cruel que la física, lo que hace es que pierdas el amor a la Madre, la Iglesia, y ya no quieras estar en la familia de Dios, no quieras acudir a los sacramentos, no quieras acudir a saber lo que está bien y lo que está mal, que ya no te fíes de ella. Y esto es lo que hacen principalmente los grandes medios de comunicación, que muchas veces dicen exageraciones y hasta mentiras. Alguna vez algunas verdades, pero las engordan y las inflan de tal manera que está todo distorsionado. Por ejemplo, ha habido una estadística que ha dicho Monseñor, nuestro obispo aquí en la diócesis, la ha dicho varias veces y yo la recogí. Es curioso. Se dice por los medios de comunicación que la Iglesia, los pastores, los clérigos han caído en unos crímenes nefastos que se llama la pedofilia. En muchos casos son reales, pero en cambio no se dicen estadísticas reales. Un solo caso ya es demasiado grave, decía el Papa Francisco, pero hay que tener en cuenta que en una iglesia donde hay cientos de miles de clérigos, pues siempre habrá algunos Judas. Pero ¿cuántos habrá? Según las estadísticas oficiales de la Santa Sede, son menos del 1% los que han sido implicados en esta tragedia. Sin embargo, por ejemplo, según estadísticas de Estados Unidos, cualquier profesión de las más conocidas, como puede ser policías, médicos, psicoterapeutas, han tenido un porcentaje muchísimo mayor en cometer estos crímenes y sin embargo no es noticia. Incluso de otras religiones monoteístas como el Islam, como los judíos, como los budistas, también la estadística es mucho mayor. Tampoco eso es noticia. Solamente, fíjense, decía Monseñor, ahora voy con la estadística que nos dijo Monseñor, de 45.000 casos de condena sentenciados por pedofilia en España en 60 años, solamente 40 fueron clérigos. O sea, menos de 1 de cada 10.000. Ahora se comprende el chiste de por qué los aviones se parecen a los sacerdotes, porque solamente son noticia cuando caen. Menos de 1 de cada 10.000. Eso es lo que no se dice. Recuerdo haber hablado en Perú con un sacerdote que es vicario judicial de la diócesis de Colorado Springs de Estados Unidos, y dijo: se ha demostrado que aproximadamente en ese país
el 70% de los casos denunciados son falsos. Y así podríamos decir y decir. Por eso no vamos a creer nosotros, ni vamos a practicar la religión porque este cura sea bueno o sea malo, porque me caiga bien o me caiga mal. Eso es de niños, eso es de personas que tienen muy poca capacidad intelectual madura, sino que hay que seguir la religión católica porque hay razones de sobra de que es la verdad y de que me va a llevar a la vida eterna ese Jesucristo santo que murió y resucitó por mí.